ex amigos de BTR, he tenido hartos diálogos. Si realmente ya, ahí está grabando. Bueno, damos inicio, saludarlos a todos cordialmente y les pido que mantengan deshabilitados los micrófonos y damos paso a Manuel para que nos inicien en la charla relativa a la formulación del presupuesto, a los alcances que tiene el presupuesto institucional. Saludos a todos y gracias Manuel, adelante. Perfecto, gracias a ti, José. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. La verdad que lo que vamos a conversar hoy día, yo voy a hacer una presentación, por cierto, voy a hacer una breve introducción, es lo que se está discutiendo con mucha fuerza hoy día en todo el sector centralizado del sector público y que tiene que ver con el tema presupuestario. ¿Y esto por qué? Porque en realidad ha habido dos cosas muy relevantes en materia presupuestaria como no habían sucedido en los años anteriores, por muchos años diría yo. ¿Eh? Hemos tenido primero para el 2020 un presupuesto que ha sufrido dos recortes de enorme magnitud. Ustedes lo van a ver ahora, la tesorería ha sufrido recortes. El primer recorte fue sobre 2.000 millones de pesos y el segundo recorte del presupuesto que ustedes tenían asignado fue de más de 4.000 millones. ¿Ya? Y no conforme con eso, se avisora que para el 2021 ustedes, así como la mayoría de los servicios públicos, van a tener un recorte del 10% de lo que tenían. ¿Ya? Y eso les va a pegar en subtítulo 21, en subtítulo 24, no, en el caso de ustedes no hay mucho, 24, 22, 29 y eventualmente 31. Yo voy a explicar eso con más detalle después, digamos. ¿Ah? Pero el motivo de que hoy día AET esté preocupada del tema presupuestario es porque nosotros vamos por una cancha distinta el próximo año, una cancha que nos están recortando y que nos están quitando derechos. ¿Ya? Y ya este año eso ha sido recortado para ustedes y para el conjunto de servicios públicos. Entonces, en ese sentido, AET y varios otros servicios, y por cierto también la NEF, están dando una batalla porque esto no se concrete en realidad. Porque en general en los otros servicios, a diferencia un poco del caso de ustedes, que por el rol de ustedes no son prestadores de servicios directamente en los territorios con programas sociales, pero hay mucha cantidad de los 200 servicios y más que conforman el sector centralizado que prestan este tipo de servicios que están siendo fuertemente recortados. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo de que nos tengamos que meter como detalle y comprendamos de qué se trata esto. ¿Eh? Entonces, la charla, bueno, primero va a explicarles un poco qué es lo que es el presupuesto, de dónde arranca el tema del presupuesto. Ahí hay un tema un poquito técnico que no es tan difícil, pero lo vamos a procurar explicar, que tiene que ver con el balance estructural. Luego está todo el tema legal que tiene que ver con los calendarios, en qué momento nos encontramos, si estamos a tiempo o no como ADT de dar la pelea para tratar de frenar o disminuir los recortes que se avisoran. Después vamos a mirar los números, cuál es el presupuesto que nosotros tuvimos asignado para el 2020, de acuerdo a la ley, ¿ya? Y luego vamos a ir a mirar cuánto se nos ha recortado y dónde se ha recortado estas plata. ¿Ah? Esto en general, para mucha gente, para muchos servicios, está pasando silenciosamente, en realidad, pero es una metida al bolsillo de las condiciones de su trabajo no menor, del tema de hora extraordinaria, el tema viático, etcétera. Y claro, uno podría decir, bueno, si este año ya podemos discutirlo, podemos entender en alguna medida, pero ¿por qué esto se instala para quedarse? Sobre la lógica del presupuesto base cero. Y yo, no sé, me imagino que algo les expliqué muy someramente en la charla anterior que tuve, ¿no? Después vamos a ver si es que efectivamente se justifica un recorte de eso, si no hay otras medidas alternativas a las cuales echar mano en vez de estar recortando y jibarizando el Estado. Vamos a ver en qué contexto macroeconómico se está dando. ¿Ya? Eh, en la materia de políticas alternativas, en el caso de ustedes en particular, me voy a detener un poco en el tema del impuesto a los súper ricos, porque creo que si hay un gremio que está más calzado con ese tipo de temas es la Tesorería General de la República. ¿Sí? Y bueno, después vamos a entrar en algunos otros detalles, pero grosso modo eso es de lo que vamos a conversar. Es una agenda un poquito larga, tenemos, bueno, hasta las 12 máximo, digamos, porque tengo otra video comprometida con la mesa del sector público después. Pero eso es un poco lo que vamos a conversar. Yo iré exponiendo, después al final vamos a dar espacio a las preguntas, pero si alguien quiere hacer algún comentario antes, no, tampoco tengo problema, por supuesto. ¿Ah? Imagino que estoy habilitado para exponer. No, antes tengo que. Vamos a presentar. Estoy habilitado automáticamente para exponer, José, me imagino, ¿no? Ahí nos están viendo ustedes la proyección, ¿no?
José Luis, te está hablando Manuel. Sí, José Luis, Sí. No, deberías tener... Debería estar... Ah, presentar ahora, espera, aquí está. Ya, ahí estamos. Sí, deberías tener acceso. Ya. Perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a... Ahí están viendo la pantalla, ¿no? Aún no. ¿No? Ya, tenemos un problema técnico y entonces... Compartir. Aquí, sí. Ahí se debe hacer compartir. Más tengo un problema para compartir, José Luis, fíjate. Mira, a ver. Ahora yo creo que ya está. ¿Ahí está o no? Ahí están viendo la Sí, pantalla. Manuel. Sí, ahí está. Se abrió una presentación. Ya, Sí, perfecto. Manuel, tuya. Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí vamos a... Ya. Perfecto. Bueno, entonces los desafíos de la asociación frente a los recortes presupuestarios que están ocurriendo este año, el primer semestre a ustedes le han recortado más de 6.000 millones de pesos, y los recortes que se vienen de aquí para adelante, el 2021. ¿Ah? Entonces, este es un tema que si las asociaciones no se hacen cargo, bueno, ¿quién más se va a hacer cargo? Esto tiene que ver con recortes directamente de sus bolsillos, porque hay subtítulo 21 recortado, como yo les decía, y también recorte las condiciones de trabajo, el subtítulo 22, subtítulo 29, a veces 31. Nos fuimos muy rápido a la primera presentación. No está en corta. Ya, aquí estamos. Entonces, bueno, para hablar de presupuesto, lo primero que tenemos que entender un poco es cómo opera el diseño del presupuesto en la nación. Estamos hablando, evidentemente, del presupuesto del sector público, hay lo que llamamos el ciclo presupuestario. Está todo el proceso de la formulación. El proceso de la formulación es un proceso que se desarrolla desde la mitad del primer semestre, ¿ya? Y hasta septiembre, que es cuando se va al Parlamento. Después hay toda una discusión parlamentaria entre octubre y noviembre, y ya a fines de noviembre tiene que salir para la promulgación, porque es una ley que empieza a operar desde el 1 de enero de cada año. Entonces, el presupuesto del 2021 se discute, por supuesto, ahora, el 2020, así como el que nos rige hoy, el 2020, se diseñó durante el 2019. Y eso marca un poco la cancha en que ustedes van a desenvolverse, digamos. O sea, marca la cancha del pago de la extraordinaria, los temas de capacitación, temas de viáticos, los bienes y servicios con que van a contar para hacer su trabajo. Todo eso se está jugando ahora. Ya después, reclamarlo los próximos años no tiene mucho sentido porque ya las plata están asignadas en realidad. Entonces, no, y en general por glosas, voy a explicar luego lo que es eso, usted no puede hacer traspasaje del ítem que usted quiera a otro ítem. Eso en realidad en general con las glosas está impedido. Entonces, es importante, más allá incluso que la coyuntura de recorte que estamos sufriendo ahora, que los gremios comprendan el tema del presupuesto y que hagan suyo el derecho de participar en el diseño del presupuesto. Porque en realidad lo que se está jugando acá son las condiciones de trabajo y salariales de ustedes. ¿Ya? Por eso estamos, decía yo, discutiendo este tema. Entonces, el ciclo presupuestario es formulación, que es segundo trimestre y parte del segundo semestre del año en curso. Después viene en 2 meses la discusión en el Parlamento, vamos a ver cómo se ordena el Parlamento para eso. Después viene la ejecución, que es durante todo el año, bueno, y después a principio de año una evaluación del presupuesto anterior. Hasta acá nosotros operábamos con presupuestos inerciales en general, pero a partir de este año se innova y el gobierno ha incorporado la metodología del presupuesto base cero, me voy a referir con más detalle a ello adelante, pero que en la práctica el gobierno saca la conclusión antes de estudiar el presupuesto base cero y dice, bueno, aquí a lo menos le vamos a recortar a todos los servicios un 10%, incluido por supuesto la tesorería. La elaboración del presupuesto no solo es una cosa de calendario, ¿ya? Y cosa de ciclo presupuestario, en realidad, cuando estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de la relación entre ingresos y gastos en el sector público, ¿ya? Y los gastos están determinados por los ingresos. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué es lo que determina los ingresos? Los ingresos nuestros en general están determinados por el crecimiento que tenga la economía, porque eso ustedes lo saben y lo viven ahí, digamos, determina el crecimiento de los ingresos tributarios, ¿ya? El grueso de nuestras arcas fiscales es por recaudación tributaria. Por tanto, el trabajo que ustedes hacen es esencial, digamos. O sea, ustedes están laborando en el espacio que le genera las lucas al Estado, ¿ya? Y en segundo lugar,
el otro aporte relevante es el ingreso por cobre. Entonces, los ingresos de Chile son fundamentalmente tributos y cobre, ¿ya? Y, por tanto, el presupuesto, el gasto se determina en función de la proyección de los ingresos. Cuánto va a crecer la economía y cuánto va a recaudar por venta de cobre, o sea, la estimación del precio del cobre. De hecho, existen dos comités, un comité para estimar el crecimiento de la economía y existe otro comité para estimar el precio de mediano plazo del cobre. Y en función de esas proyecciones, tanto del PIB como del precio del cobre, se dice, bueno, vamos a contar con tanta plata y por tanto el gasto debe ser tanto, ¿ya? Y ahí está una segunda derivada que tiene que ver con si vamos a terminar con superávit, o sea, vamos a gastar menos de lo que ingresa, o vamos a terminar con déficit, vamos a terminar con más gasto de lo que ingresa. La pregunta es, ¿y cómo voy a gastar más de lo que me ingresa? Bueno, lo mismo que en su economía doméstica. Cuando usted tiene una emergencia, tiene algún problema, usted se ve obligado a veces a gastar más de los ingresos que tiene. Y eso a veces es muy necesario y correcto. Si usted se le enferma un hijo, un cónyuge, etcétera, bueno, ahí usted no va a medirse en gasto, va a tener que gastar, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Y para eso usted va a echar mano a deuda, entonces ahí el Estado, si va a gastar más de lo que le ingresó, lo va a hacer a través de deuda, lo va a hacer a través de echar manos a los ahorros, o lo va a hacer a través de vender activos, ¿no? ¿Ha escuchado usted ahora que de nuevo hay sectores que han dicho que hay que vender código? Bueno, eh, no falta, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo, el presupuesto es la relación entre ingresos y gastos. Los gastos están determinados por los ingresos y los ingresos siguen de cerca la proyección del PIB, el crecimiento de la economía, y la proyección del precio del cobre. Y ahí entonces los gobiernos se detienen a ver si es que van a jugarse por terminar con un equilibrio fiscal, vale decir, empatar los ingresos y los gastos. Van a jugarse por tener un superávit, vale decir, tener más ingresos que gastos o tener un déficit, ¿ya? Este gobierno cuando ascendió con un déficit estructural, había ya déficit, ahí estábamos gastando más de lo que ingresaba, y eso fue porque el segundo gobierno, la Bachelet, le tocó la caída del precio del cobre. Y claro, cuando bajan violentamente los ingresos por un tema del precio del cobre, lo que pasa es que usted no puede echar la mitad de los enfermos de los hospitales para afuera, ni reducir los colegios, no, usted tiene que seguir con gastos permanentes, y eso va a hacer que si le bajaron bruscamente sus ingresos porque bajó el precio del cobre, usted va a tener los gastos que son permanentes, no los puede bajar, ¿ya? Y por tanto va a tener déficit. Por tanto, este gobierno llega con un nivel de déficit importante y se compromete, toma como compromiso propio, terminar con un déficit del 2%. Piñera dijo, yo cuando termine el mandato voy a terminar con un déficit del 2%, o sea, un mayor gasto que ingresos de ese orden. ¿Ya? Estoy hablando de déficit estructural, puedo explicar eso. Cuando vino el estallido social en octubre del año pasado, el gobierno dijo, no, en realidad no puedo tener tan apretado el cinturón en este país, hay muchas necesidades, lo admito, y voy a terminar no con un déficit del 2, sino que con el déficit del 1. Estuve dispuesto a meterse la mano al bolsillo, ¿ya? Yo no sé en qué va a quedar eso ahora con todo el tema de la pandemia. Y por tanto, la política de este gobierno era siempre estar ajustando el gasto. De hecho, por ejemplo, para el año 2020, ellos proyectaban que la economía podía crecer del orden de un 4%. ¿Ya? Y tenían la proyección del crecimiento de ese orden, y lo que estiman como crecimiento del gasto es solo un 3%. Entonces, se fijan ustedes que este descalce va admitiendo cómo ellos van tratando de hacer caja para terminar con un déficit más pequeño, a costa del sacrificio de la población, por supuesto. Entonces, lo primero del presupuesto que hay que entender es que una relación ingreso-gasto que puede terminar con déficit, superávit o equilibrio, ¿ya? Y este gobierno se había propuesto terminar con ir reduciendo el déficit, lo que significa un apriete sucesivo de cinturón, pero el tema de la pandemia vino a cambiar la historia, ¿ya? Veamos desde el punto de vista del calendario, ¿ya? Bueno, en junio se rinde gasto al Parlamento, de todos los gastos públicos, ahí hay un informe que se llama Estado de las Finanzas Públicas, ustedes pueden acceder a él si quisieran mirarlo con detalle, está en la DIPRES, se meten y ahí está el Estado de Finanzas Públicas y hay un detalle de todo, de cómo se ha ido gastando hasta ahora, ¿ya? Después, en julio, se envían los marcos presupuestarios a cada servicio, o sea, a la ET le llega la propuesta de la DIPRES de decirle, mire, esto es lo que proponemos que ustedes deben gastar el año 2021, ¿ya? Y la DIPRES empieza un ping-pong con cada uno de los servicios respecto de cuánta plata le corresponde. En gasto personal, que es subtítulo 21, en gasto de bienes y servicios de consumo. Esto no solo incluye arriendo, gastos comunes, materiales, sino que también incluye capacitación. En subtítulo 29, que es la adquisición de activos no financieros, ahí, el fuerte ahí es gasto de
en computación, hardware y el pago de patentes, software y mantenimiento de estos equipos, etc. Y el subtítulo 31, que es la inversión. A veces siempre en regiones hay que hacer inversiones, ampliar, y comprar oficinas nuevas, etc. Y eso está en el subtítulo 31. Toda esa discusión de lo que es necesario o no se lleva a cabo ya a partir de julio. ¿Ya? Y hasta mediados de agosto, la tercera semana de agosto, esa discusión se abre con... ya se va achicando ese ping-pong y luego ya a fines de agosto, a fines de este mes, escala al nivel ministerial. Ya lo que ustedes no alcanzaron a pelear ahí, como Tesorería General de la República, ya se les escapa a nivel del Ministerio de Hacienda en el caso de ustedes. Y ya es muy difícil que la Tesorería empiece a pelear cosas específicas, porque ya no son parte de esa discusión, ya está a nivel del Ministro de Hacienda, con, bueno, en este caso, es con su equipo, porque ya todos los servicios dejaron de discutir más o menos la tercera semana de agosto. Por eso es importante que ustedes entiendan este tema y que corran a pedirle a su autoridad qué está pasando con el presupuesto, porque ahí se están jugando las condiciones que van a lograr el próximo año, ¿no? Todavía tienen un poco de tiempo para ello. Bueno, en septiembre, como les contaba, el presupuesto entra al Parlamento, ¿ya? Y entre octubre y noviembre se forman las comisiones para discutir el presupuesto partida por partida, ¿ya? Y en diciembre se tiene que promulgar la ley del presupuesto, ¿ya? La tramitación legislativa, bueno, cuando ingresa el proyecto, esto hasta un plazo máximo el 30 de septiembre, se conforma una comisión mixta de presupuesto y hay subcomisiones, ¿ya? Tienen que haber varias subcomisiones porque entenderán que ver todas las partidas de todo el sector público en una pega no menor, ¿ya? Bueno, va a la Cámara de Diputados, va a la sala del Senado, puede ir a comisión mixta, ¿ya? Y si no hay acuerdo, el presidente tiene derecho de veto, y si no hubiera acuerdo, se impone el proyecto original del presidente, ¿ya? Este es un tema no menor, o sea, el Parlamento puede presionar, pero hasta cierto punto, porque si finalmente hay ruptura, lo que va a operar es el veto presidencial. Esto tiene origen en el siglo pasado, esto generó incluso una cuasi guerra civil en Chile por esta misma materia, y eso por tanto la Constitución se hizo cargo de esto, y hoy día impone en un régimen presidencialista como el nuestro la posición del presidente de la República. ¿Bien? Bueno, acá decir que lo importante acá más allá de los plazos es que el Parlamento no tiene facultades para elevar el gasto público, ni en el presupuesto en general como ley, ni en leyes en particular. O sea, si ustedes están discutiendo un proyecto de ley de carrera funcionaria o un bono para la tesorería, para los funcionarios de la tesorería funcionarias, una vez que entra ese proyecto no puede subir de monto, podría rebajarlo el Parlamento, pero no podría subirlo, no tiene facultades para hacer eso, ¿no? Y eso no es un tema que haya que soslayar, porque hay que saber cuándo hacer el lobby parlamentario. Cuando se está discutiendo el proyecto, los contenidos y el monto, eso es ejecutivo. Cuando ya se está discutiendo la sintonía más fina, ahí es Parlamento, y a veces uno puede hacer lobby con el Parlamento para que el Parlamento convenza al Ejecutivo que eleve el monto. Pero el que fija los montos y el que tiene la llave para subir montos es solo el Ejecutivo. El Legislativo no tiene eso. Sí podría el Legislativo bajar las lucas, ¿ya? Bueno, cuando miramos un presupuesto, ¿qué tenemos que mirar? Yo aquí entiendo que hay algunos que pueden manejar este tipo de materias, pero hay otros que entiendo que no las manejan. Esta es la presentación de un presupuesto, tomado como ejemplo el Ministerio de Energía, ¿ya? El presupuesto, en primer lugar, tiene la partida, y la partida es el ministerio. Cada ministerio tiene un número de partida en la entrega del presupuesto. Cada servicio público es un capítulo, o sea, ustedes son la tesorería, el servicio de la tesorería es un capítulo dentro del Ministerio de Hacienda, y después, bueno, hay programas específicos que son parte de cada servicio, ¿no? Y el presupuesto tiene en su parte superior, como ustedes están viendo acá, tiene el tema de los ingresos, ¿ya? Cuánto se le asigna y en qué subtítulo se le asigna, y tiene el tema de los gastos, ¿ya? Bueno, y los gastos los dividimos en gasto corriente, que es el gasto para funcionar, y los gastos de inversión, ¿ya? Pero además, cuando miren un presupuesto, y este es un tema no menor, lo vamos a ver en específico para el caso de ustedes, está el tema de las glosas. Las glosas explicitan los techos, por ejemplo, explicitan la dotación máxima, ¿ya? Si ustedes el día de mañana, el 21, quisieran, el subtítulo 21, quisieran elevar la cantidad de gente que labora en la ET, no lo podrían hacer porque el presupuesto fija la dotación máxima. No pueden exceder esa dotación máxima, salvo que ustedes consigan una ley. Cada uno, nosotros sabemos lo que cuesta conseguir una ley aparte, específica al sector, que enmiende eso, ¿ya? Pero como eso es muy difícil, entonces el techo está puesto en las glosas. No solo está puesto el techo de la dotación máxima, también está puesto el techo de la hora extraordinaria, de los viáticos, de la dotación de vehículos, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso decimos, es muy importante la discusión que se está dando ahora. Si AET considera que esto es importante, tiene que meterse ahora, porque ahora se están discutiendo todos esos techos que definen cómo vamos a trabajar el próximo año. Y eso año a año, no solo hoy día porque haya crisis. ¿Ya? Aquí estoy un poco sistematizando lo que acaba de decir, digamos, el presupuesto viene dividido por partidas, por capítulos, por programas, ¿ya? Que es lo que están viendo aquí. En este caso estoy ejemplificando que la partida del Ministerio de Justicia, el capítulo, por ejemplo, del CENAME, podría tener otro capítulo, me podría meter en el servicio médico legal, en el servicio de registro civil, etcétera. Cada uno de ellos es un capítulo dentro de la partida del Ministerio de Justicia, y después cada servicio tiene sus propios programas, digamos, ¿no? La glosa presupuestaria ya se los expliqué un poco, ¿ya? Y aquí vamos a mirar cuáles son los números de nuestro presupuesto, del presupuesto vigente, ¿ya? De cuánto se nos asignó por ley para el 2020, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, ustedes son la partida 8 porque el Ministerio de Hacienda tiene asignado el número 8 como partida, ¿ya? Salvo, por ejemplo, el 16 y así. Ustedes son el capítulo 5, o sea, cuando miren cualquier libro de presupuesto del sector público, bueno, tienen que ir a la partida 8, que es donde está su Ministerio de Hacienda, y tienen que ir al capítulo 5, ahí están ustedes, son servicios de la tesorería. Y ustedes tienen un programa, el programa 01 son ustedes, ¿ya? Entonces, lo que vemos acá es que los ingresos que ustedes tienen son del orden de 60.000, casi 61.000 millones de pesos, ¿eh? 60, sí, claro, esto está en miles de pesos, por tanto tenemos que agregar 3 ceros, ¿ya? Y por tanto tenemos 61.000 millones de pesos, que es el ingreso que cuenta para el año el servicio de tesorería. Por supuesto, esto se va entregando remesas mensuales, el Estado no tiene que dar la plata de una vez, digamos, ¿no? Y los gastos, ¿cuáles son los gastos de la tesorería? Bueno, de los 61.000 millones, que es lo que cuadra con lo que le ingresan, si esto no cuadrara, o ustedes, si tuvieran más ingresos que gastos, tendrían un saldo de caja al final del ejercicio, y si tuvieran más gastos que ingresos, eso solo operaría si es que fueran autorizados por DIPRES. Los servicios no pueden gastar más que lo que les ingresa, salvo que se lo autorice la DIPRES. Entonces ustedes tendrían, o podrían tener algún nivel de deuda, o la DIPRES le inyectaría dentro del año. Los gastos, decíamos, 61.000 millones. En gasto en personal, 44.000 millones, ¿ya? En bienes y servicios de consumo, esto incluye capacitación, se van 11.000 millones, casi 12.000, y en adquisición de activos no financieros, otros 5.000 millones aproximadamente. ¿Qué es lo que es adquisición de activos no financieros? La compra de vehículos, la compra de mobiliario, la compra de máquinas y equipos, la compra de equipos informáticos, la compra de programas informáticos, y el pago de patentes de los software, ¿no? Eso, si lo vemos así como en una torta, ¿cómo se distribuye el gasto en nuestro servicio? Bueno, vemos que casi 3/4 se lo lleva a gasto personal, o sea, el fuerte que gasto personal. Si ustedes estuvieran viendo otro tipo de servicios, salud, por ejemplo, educación, el fuerte es transferencia. Hay un subtítulo 24 que ustedes prácticamente no tienen ninguna relevancia. Ustedes no hacen programas a la comunidad, digamos, ustedes son una entidad recaudadora. Entonces, los gastos en verde, el grueso del gasto, casi 3/4, es subtítulo 21 personal. Otro componente relevante, cercano a un tercio, un poco menos, es bienes y servicios, y después ya activos no financieros. Esta es la torta del gasto, para que ustedes conozcan un poco cómo se distribuye el gasto en la ET, en la tesorería, perdón, ¿ya? Y aquí está el tema de las glosas. Yo le decía, mire, cuando vea presupuesto, usted no solo mire los gastos, no solo mire los ingresos, sino que también mire las glosas, que es esta penúltima columna. Vamos a, por ejemplo, vamos a mirar subtítulo 21, gasto en personal, 02, glosa 02. ¿Qué es la glosa 02? 02, acá está incluido. Dotación máxima del personal. A ustedes se les fijó una dotación máxima de personal, esto es planta más contrata, no incluye honorario, de 2.062 funcionarios, ¿ya? Ustedes podrían o no llegar a esa dotación máxima, no pueden superarla, por supuesto, pero podrían tener una subdotación. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en aquellos servicios que están subdotados, que tienen como derecho una dotación máxima, en el caso de ustedes, de 2.062, y que no han usado toda? Por ejemplo, que estuvieran usando 1.900, no estoy inventando, no digo que sea necesariamente el caso. Bueno, en el marco de este recorte presupuestario que está operando para el 2021, con base en el presupuesto base cero, le están recortando esa dotación máxima si no la están ocupando, le están jibarizando el servicio, ¿eh? Yo espero que eso no suceda acá, eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer, y por eso estamos haciendo este taller, para que ustedes pudieran tener una reunión con su autoridad y se metan en estos temas y defiendan un poco los derechos que han ido ganando en el tiempo.
Entonces, el primer tema en la cláusula, en la glosa 02 del subtítulo 21, se establece la dotación máxima del personal, en el caso de ustedes, 2.062 funcionarios, se establece el monto de platas para el pago de hora extraordinaria en el año. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo, 828.261 pesos, 261.000 pesos en hora extraordinaria, 628.000. Se autoriza también el máximo para gasto en viático, ¿ya? El gasto en viático, que evidentemente es en territorio nacional. Ahí tenemos 1.448 millones de pesos, eso es lo que establece para... Y todas estas platas, la preocupación que yo tengo, no tengo el dato porque esto es algo que ustedes tendrán que conseguir, es en cuánto se está recortando. ¿Hay recorte de dotación máxima para la ET? Se estarán rebajando la hora extraordinaria y por tanto parte de nuestros ingresos. ¿Se estarán recortando los viáticos? Yo creo que lo más probable es que sí. Por lo menos la experiencia que tengo, he visto varios otros servicios ya, incluso impuestos internos, que es muy cercano a ustedes. He visto varios en salud, en educación también. En todo se está recortando importantemente hora extraordinaria y se está recortando fuertemente el tema de los viáticos. Ustedes tienen que mirar eso. ¿eh? Y claro, la hora fiscalizadora en el SAC, por ejemplo, en el mismo impuesto interno, se van a lesionar bastante por este tipo de recortes. Entonces, a eso lo decía con las glosas, el tema de convenios con personas naturales, ahí está el tema del pago de funciones críticas también, la cantidad de plata, la cantidad de personas que la tienen, todo eso está establecido acá. Entonces el número nos dice una cosa, pero acá la glosa nos detalla una serie de cosas, nos pone una serie de límites, ¿ya? Que ustedes también tienen que saber mirar. Bueno, les contaba yo que aquí, cuando hablamos de presupuesto, tenemos que mirar dos cosas hoy. Uno, qué está pasando el año 2020, y dos, qué va a pasar el año 2021. El año 2020, que es el presupuesto en el ejercicio, en el primer semestre, en el sector público como un todo, tenía un recorte de 2.500 millones de dólares. Y una cifra cuantiosísima, ¿ya? 2.513 millones de dólares han sido recortados al sector público con el argumento de la pandemia, ¿ya? Que es una situación real, pero bueno, uno podría decir, ¿no habían políticas alternativas acaso? Eso lo vamos a ver luego, ¿ya? Si uno ve dónde se han recortado estos 2.500 millones de dólares, bueno, en personal se han recortado 192 millones de dólares, en bienes y servicios de consumo 148, en inversión 642, en transferencias 632. Todos esos millones de dólares que estaban en recién. ¿Ya? Veamos cómo nos ha ido a nosotros el 2020 como tesorería con los recortes. ¿Qué recortes hemos sufrido? Acá yo tengo, lo que les voy a mostrar los datos son los datos oficiales que ha tomado razón la Contraloría. ¿No? Este es del 30 de marzo del 2020, el número 428, toma razón de la Contraloría. Y en marzo, entonces, ustedes tuvieron un primer recorte, como ustedes están viendo acá, ¿ya? El aporte fiscal, aquí, reducción, 2.650 millones de pesos. Eso es el primer recorte que ustedes sufrieron fue por 2.650, no es poca plata, ¿eh? 2.650 millones de pesos de recorte para la Tesorería General de la República, ¿ya? Bueno, claro, y ahí qué es lo que dijo la Tesorería, que dijeron nuestras autoridades, no sabemos, no dijeron ni pillo. Bueno, a nosotros como AET también, si no teníamos esta información, no era fácil, digamos, de empezar a reclamar. Pero no solo hubo un recorte, sino que un mes después, el 30 de abril, hubo un segundo recorte, ¿ya? Y ese recorte es más cuantioso que el primero. Este recorte ahora suma, a los 2.000 y fracción que teníamos antes, suma 4.200 millones de pesos recortados nuevamente, en segunda instancia, a la Contraloría. O sea, ustedes están en 6.000 y 7.000 millones de recortes de pesos en total. Ya es bastante fuerte eso, ¿no? Entonces, claro, hoy día, claro, es más difícil hacer trabajo en terreno y todo ese tipo de cosas. Bueno, el tema es, estos recortes van a ser considerados línea base para el próximo año. ¿Qué va a pasar con ellos? Es lo que es parte de la discusión que hay que hacer. Entonces, bueno, ¿en qué contexto económico se están de estos recortes? Uno puede decir, bueno, ciertamente en pandemia es una cosa que quizá haya que hacer. Veamos, ¿en qué situación económica nos encontramos? Aquí tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto, pero con cortes trimestrales, ¿eh? Y la caída del último trimestre, ¿ya? Es una caída comparado con igual trimestre, con el segundo trimestre del año 2019, el trimestre del 2020 es un 14% más pequeño. 14 se achicó
el segundo trimestre del 2020 en 14 puntos porcentuales respecto a la torta del 2019. No teníamos una caída, si ustedes siguen el gráfico, no teníamos una caída tan grande desde el 1982, que la caída fue similar, fue un poco más alta, fue de 16 puntos porcentuales. Pero todas las otras caídas son muy menores si ustedes siguen el gráfico. Las más grandes, desde el 82, o sea, hablando prácticamente en 40 años, es la anterior, que tuvo en el 82, si los mayores acá se recordarán, yo me recuerdo de eso, estaba el PEN y el POG en ese periodo. O sea, a ese nivel de criticidad son estas caídas. Hoy día, yo lo voy a mostrar luego, el nivel de cesantía efectiva, sumando los no ocupados, la gente que está con ley de protección del empleo, asciende a cifras cercanas a esta época. En esta época teníamos como un 30% de desempleo, hoy día estamos también con del orden de un 30% de gente que no está laborando, efectivamente. Grave. Si vamos al índice mensual de actividad económica, la variación en 12 meses, o sea, estoy comparando acá el rendimiento de este mes con igual mes del año pasado, estamos para junio en 12,4% por debajo de lo que rindió junio del 2019. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los últimos 4 meses están con rendimiento negativo. ¿Ya? Todos estos meses están con rendimiento negativo con igual mes del periodo anterior. Y acá lo que tenemos es el tema de los desocupados. ¿Ya? Fíjense ustedes acá cómo la curva de ocupados ha caído, ¿ya? Pero además cómo la curva de inactivos se ha disparado. Porque hoy día los desocupados están con disfraces de inactivos. O sea, primero Chile decir que un tercio de la economía, de la fuerza de trabajo nuestra es economía informal. Es gente que sale a ganarse el pan a diario. Y que hoy día, por tanto, no está laborando. Si hoy día no están recién, ahora van a levantar la cuarentena en Santiago y Estación Central para la próxima semana. Yo creo que además eso es un error. Va a haber rebrotes que, producto de la falta de trazabilidad más eficiente, no se van a lograr contener. Vamos a tener un retroceso importante, lamentablemente, pienso yo. Pero bueno, tenemos un tercio en economía informal, tenemos una cantidad enorme de gente que no está buscando trabajo y por tanto no figura como cesante, porque para figurar como cesante, de acuerdo a la estadística que se llama en el INE, usted tiene que estar buscando trabajo. Si está desempleado y no está buscando trabajo, usted no figura como cesante, ¿ya? Y además están todos los que aparecen como ocupados, pero están con la ley de protección del empleo. No están trabajando, fueron cesados, digamos, y se están comiendo su seguro de cesantía. Si sumamos a 3 categorías, estamos a lo menos del 30%, cercano a un tercio de la población que no está siendo ocupada en la práctica, ¿ya? Y eso es lo que estamos mostrando en esta lámina. Y eso ha implicado una baja en los salarios reales, ¿ah? Del orden de un 1%. Este no es un tema menor, porque además a nosotros se nos viene la negociación del sector público el segundo semestre, ¿ya? Y déjenme contarles que hace un mes atrás el Ministerio de Hacienda ya notificó a los trabajadores públicos, pero que laboran en empresas del Estado, como Codelco, ENAP, Polla Chilena de Beneficencia, el Metro, etc., que ellos no, si negocian, van a tener 0 pesos de aumento, por decisión y por unilateral de Hacienda. Está notificado. Yo espero que eso no nos pase a nosotros la mesa del sector público. Así como tenemos una mala señal ahí, tenemos una que no es tan mala en el caso de la negociación del salario mínimo, que hoy día se está llevando a cabo con la CUT. Se está discutiendo si va a haber incremento del salario mínimo. El hecho de que exista esa negociación me lleva a pensar que pudiera existir negociación del sector público. El hecho de que se la hayan negado a los trabajadores del Estado, a las empresas del Estado, me llega a decir que va a ser difícil que la haya. Entonces hay una solución incierta. Bueno, aquí está lo que estaba yo diciendo con cifras del INE respecto del tema de desocupación. Los sectores más golpeados de la economía, por supuesto, comercio, por supuesto, transporte, digamos, como hemos escuchado el tema de la TAN, etc. Evidentemente, servicios personales, está el tema del servicio doméstico, la empleada doméstica, que incluso ni siquiera están recibiendo los 500.000 pesos, que ha sido un escándalo de pago eso, ¿ya? Y evidentemente restaurantes y hoteles, o sea, son esos sectores más golpeados, que es lo que estamos ilustrando acá tanto en esta gráfica globalmente. ¿Cómo va a evolucionar la economía en los trimestres que vienen? Bueno, eso depende de la profundidad de la crisis. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con la profundidad de la crisis? ¿En cuánto se va a achicar la torta el 2020 respecto del 2019? Cuando digo la torta estoy diciendo el PIB, para decirlo más didácticamente. ¿Cuánto va a durar la pandemia? ¿Y cuál va a ser la velocidad de recuperación? ¿Ya? De todo eso va a depender cómo nos demoremos en salir, ¿ya?
con todas las proyecciones que el Banco Central en el último IPON hizo para el año 2020, dice que la economía del 2020 va a caer, se va a achicar, digamos, la torta respecto a la que se produjo en 2019, en un 5,5 y un 7,5%. De ese orden se va a reducir el PIB, ¿ya? Yo acá quiero hacer un alcance, porque cuando se hace esta estimación de que la caída va a ser entre 5,5 y 7,5, no estaba en el radar todavía, como cosa cierta para el Banco Central, en su proyección, el retiro del 10% de la AFP. Y el retiro del 10% de la AFP ha sido una inyección para dinamizar la economía o contrarrestar la caída de la economía, ¿ya? Fíjense ustedes lo siguiente, en la AFP los fondos ahorrados ahí son de 200.000 millones de dólares. Eso es lo que le entrega el mundo del trabajo a los grupos empresariales para que tengan poder económico y político con plata de los propios trabajadores, de los cuales los trabajadores no participan de todo ese poder político ni menos de ese poder económico, ¿ya? Pero sí los grupos empresariales que se apropian de todo el ahorro de los trabajadores, con eso direccionan toda la economía y ocupan puestos de poder y presionan en todo lo que es el tema de la política que define las directrices por lo que están haciendo en nuestro país. Bueno, un 10%, por cierto, de esos 200.000 millones significa que los trabajadores van a recibir, y esto es un impulso a la demanda agregada, 20.000 millones de dólares, sí que sacan el total. Quizás no saquen el total, pero va a estar, yo creo que cercano a 18.000 millones de dólares. Es una inyección a la vena para la economía, ¿ya? Y por tanto, esta proyección de caída del 5,5 y 7,5 no va a ser tan profunda, y yo creo que más va a estar más pegada hacia el 5. Bueno, aquí hay esta discusión, pero yo creo que esta inyección de plata, de hecho el ministro de Economía lo dijo ayer, o anteayer, donde valoraba esta inyección a la demanda agregada como una cosa buena, positiva, cuando él mismo, una semana atrás, había dicho que no correspondía que se sacara el 10%, que eso era un país bananero, y satanizó el sacar el 10%, y ahora oportunamente el mismo ministro de Economía aparece diciendo que es una buena cosa. El próximo año la economía va a crecer entre un 4,75 y un 6,25 de acuerdo al Banco Central. Si ustedes se fijan, va a crecer, pero va a crecer por debajo de la caída que tuvo el 2020, y ya el 2022 vamos a volver a crecer a tasas de 3 o 4%, que es la tasa que uno esperaría que crezca la economía chilena. A nivel internacional siempre hay que mirarlo, porque Chile es una economía muy pequeña y muy abierta, por tanto a Chile le va como le va al mundo. El pronóstico del Fondo Monetario es que la economía tuvo una caída fuerte, que estamos por acá, digamos, con el tema de la pandemia, pero ya los países más desarrollados del norte, digamos, del globo, están saliendo y van a tener una salida que no va a ser tan celérica, no es una salida en B corta, como dicen algunos, sino que una salida más bien con un visto bueno, ¿ya? Lenta, pero va remontando y en un par de años debiéramos estar a niveles precrisis, ¿no? Esta es la proyección del Fondo Monetario de cómo las economías van a empezar a salir, ¿ya? Nosotros ya estamos en el pic, aquí en lo más abajo ya estamos empezando a salir. De hecho, vamos a ver las dos economías más relevantes para el caso chileno. Estados Unidos este año se estima que va a caer como un 8%. Eso no solo significa una caída para la economía norteamericana, sino que significa una buena noticia, que lo más probable es que esto haga caer a Trump también. Ustedes saben que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre y va compitiendo Trump por los republicanos con Biden por los demócratas. Y este magro resultado económico, que es expresión del magro resultado de la pandemia por Trump, un tipo muy ignorante, muy déspota, que ninguneó el tema de la crisis sanitaria y ha tenido resultados tremendos por una nación como Estados Unidos, la cantidad de muertos. Eso ha golpeado la salud y ha golpeado la economía, y eso ha golpeado entonces el liderazgo de este tipo, y lo más probable es que pierda. Tiene una gran ventaja Biden sobre Trump, y esto es expresado en esta caída de 8 puntos. Y para el 2021 se proyecta que Estados Unidos va a crecer un 4,5%. Si ustedes se fijan, es un crecimiento que no recupera todavía el 2021 los 8 puntos que cae en la economía norteamericana en el 2020. Pero China es el principal plaza de exportaciones de Chile, el primer socio comercial. Es más importante para nosotros China que Estados Unidos. Pero lamentablemente, esto es un paréntesis, si ustedes habrán escuchado hablar del tema de la fibra óptica submarina que nos va a unir con Asia. Bueno, había un preacuerdo con China para hacerlo, hasta que vino Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos a Chile, vino a amenazar a Chile, y lo amenazó, ¿sí? Como cual delegado imperial que viene de Roma a hablarle a las colonias. Y Chile se notifica ayer que ya no va a hacer este acuerdo con China, con Huawei, sino que lo va a hacer con Japón. O sea, Chile le agacha el moño a Estados Unidos en eso, bien estricto.
Bueno, pero desde el punto de vista económico, lo que vemos es que China no va a caer su economía, ralentiza su crecimiento. Va a crecer este año un 1%, bastante por debajo de las tasas de 6 que venía creciendo los años anteriores, pero sigue creciendo, a una velocidad más lenta, pero sigue creciendo a 1 y retoma un fuerte crecimiento ya el 2021 8,2. O sea, China pasa a ser la locomotora principal del mundo. Y para nosotros es muy importante, porque nuestras principales colocaciones son en el mercado chino, particularmente de cobre. Aquí hay un gráfico de cómo van saliendo las distintas economías, no me voy a detener en eso, pero incluso en la hora, creo que podemos conversar un poco. 11:22. Ya está muy bien. Bueno, en este contexto se produjo un acuerdo entre el gobierno y parte de la oposición por el tema de la crisis sanitaria, que golpea fuertemente la crisis económica, y lo que se convino fue, como pongo acá abajo, un fondo por 12.000 millones de dólares, ¿ya? Y eso es bastante plata para salir de la crisis económica que genera la crisis sanitaria. ¿Cómo se desagregan estos 12.000 millones de dólares? Bueno, apenas 400 millones van para salud. Dado que esta es una crisis de salud, uno hubiera esperado que de los 12.000 millones una fuerte cantidad hubiera ido a salud, pero solo 400 millones, el 3,3% va a salud. ¿Cuánto va a las municipalidades? Las municipalidades son las que deben atender, porque las pandemias se expresan territorialmente. Y por lo tanto usted tiene que atacarlas territorialmente, y ahí las municipalidades deberán jugar un rol muy relevante. Y lo que se está asignando a los municipios son 120 millones de dólares. El 1% de los 12.000 millones del fondo. ¿Ya? Entonces dice, bueno, ¿y dónde está la plata? Si no está en los territorios, si no está en la salud, ¿dónde está? Bueno, 8.500 millones de dólares van a gastar no este año, sino que el próximo para recuperar la economía, para salvar el modelo, para inyectarle plata a los grandes empresarios sobre la base de rebaja de impuestos por la vía de la desaceleración, la depreciación acelerada de los activos, por la vía de liberar a los activos intangibles. Todo eso genera mucha cantidad de plata y es una inyección para el mundo empresarial, ¿ya? Para las familias, bueno, es lo que está viendo ahora, digamos, estos paquetes de mercadería, estos 500.000 pesos están mal asignados, digamos, desde el punto de vista de un carro, ahí Barraza, yo creo que en realidad de ir a rodar su cabeza, lo ha hecho pésimo, para el tema de... Y ahora entiendo que van a ser ustedes, la tesorería, la que dan que hacerse cargo de la devolución, del canal de devolución de quienes tomaron los 500.000 equivocados. Pónganle atención a eso, eso es lo que escuché. ¿Ah? Me imagino que ustedes tienen más detalle de esto, pero nuestros servicios no están preparados a este tipo de trabajo, ni les corresponde este tipo de trabajo, y cuando absorben este tipo de trabajo, más con en situaciones de pandemia, tienen que hacerse cargo de cosas a las cuales no es su giro, y que los despeina por completo. Eso es lo que le pasó en impuestos internos hoy día, ¿ya? Está abocado a cosas que no tienen nada que ver con su giro. Esta cosa que la gente devuelva la plata por la vida de ustedes, yo creo que también es una cosa que no es rigurosa. Eh, el fondo COVID, yo ya les contaba, digamos, destina el grueso del orden de 8.500 millones al tema de la economía, a la salud de la economía, y del orden de 3.500 a la salud de las personas, si acaso, ¿no? Y a la salud específicamente 400 millones de dólares. Este acuerdo del fondo COVID, que está convirtiéndose en ley, se están discutiendo la ley ahora en el Parlamento, uno podría haber dicho, bueno, si ya se solucionó el tema de cómo se iba a atacar el tema económico que genera la pandemia, los recortes presupuestarios no deberán operarse, deberá retornarse esa plata al sector público que se lo recortó, en el caso nuestro cerca de 7.000 millones de pesos, y ya debiera revertirse esta situación del presupuesto base cero para el próximo año, y no recortarse en un 10%. Bueno, lamentablemente, aún habiéndose aprobado este fondo de 12.000 millones, el presupuesto base cero sigue adelante la política de repriorización del gasto, como le llaman en el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Esto está, si alguien quiere ahondar, está en el oficio circular número 21 del Ministerio de Hacienda, que lo que establece, como yo les presento acá, digamos, es que hay un recorte generalizado para todos los servicios del 90%, como podemos leer ahí en el... De hecho, lo que se les presentó como marco presupuestario a ustedes, ya todos los servicios fue un recorte del 10, otro del 15 y otro del 20. ¿Ya? E incluso Hacienda recomendaba que se priorizara para el recorte del 20, de un quinto. Los servicios en general están mandando recortes del 90. Está cerrada, casi ya la suerte eso no, porque en minutos se está discutiendo y como lo vamos a ver, se está discutiendo hasta fin de mes prácticamente. ¿Ya? Pero no solo es que se recorte el presupuesto en 10%, sino que este presupuesto del 2020, que es la línea base sobre la cual se recorta,
fue el que tuvo la variación más baja, porque el gasto público se aumentó en un 3%, que es muy por debajo de lo que venía aumentándose históricamente. Si ustedes siguen 6, 9, 16, 6, 4, 7, 3, 8, 4, 7, 3, 4, 4, el 2016, y 3% solamente se incrementó el 2020. Y ya con un presupuesto de un incremento muy menguado, ahora se va a recortar el 10%, o sea, no va a crecer, que es como la lógica que veníamos. Si ustedes se fijan, siempre vino creciendo, ¿ya? Bueno, el próximo año esto no va a crecer. ¿Mm? ¿Se justifican los recortes del 10% sobre la lógica del presupuesto base cero? ¿Ya? Bueno, lo vimos en la charla pasada que yo les di a ustedes. Bueno, veamos, porque uno podría haber echado a mano ahorros si existían los ahorros, podría haber echado a mano la deuda y no estar recortando hoy día ni recortando mañana al sector público. O podría definirse un impuesto a los que tienen más, ¿ya? Los ahorros, bueno, yo ya les mostré esto la vez pasada. Chile tiene el tercer país menos endeudado de la OCDE. La OCDE son los países más ricos del mundo. Chile está decolado ahí, ¿ya? Pero si uno va al grueso de los países de España, ellos tienen una deuda que equivale al 100% del PIB. Chile tiene el 28%. O sea, Chile tiene mucho espacio para endeudarse. A nivel de ahorro, Chile tenía fondos soberanos a marzo del orden de 22.000 millones de dólares. Hoy día todavía tiene como 20.000 millones de dólares. Se van a ocupar solo 4.000 millones de dólares para el fondo soberano, para el fondo COVID de 12.000 millones, y podríamos haber echado un poco manos a esto, ¿eh? Que los ahorros que nos impusieron con sacrificios para cuando estuviéramos mal, bueno, nuevamente eso no se toca fundamentalmente, sino que se toca nuevamente los servicios públicos y el bolsillo de los trabajadores. Pero quiero ir al tema de impuestos, y aquí me voy a tener un poco porque yo he pensado lo siguiente: el tema del impuesto a los súper ricos es una bandera súper importante a discutir en un país con tanta desigualdad como Chile. Chile tiene un nivel de desigualdad de país africano, trágicamente, lamentablemente, ¿ya? Y esta bandera del un impuesto a los que tienen más, a los que se han súper enriquecido con este modelo, debe ser una bandera levantada con mucha fuerza por el mundo de los trabajadores. ¿Y quién tendría la mayor propiedad para levantar esa bandera? ¿Qué sindicato? ¿Qué sindicato del sector público debería hacerse cargo de esta bandera? Yo pienso que debería ser la ET. Quizás esté equivocado en ello, pero yo pienso que debe ser así como la AFICH y la NEICH hicieran suya la bandera en el gato por liebre, cuando la reforma tributaria de Piñera estaba rebajándole los impuestos a los empresarios, de 27 a un 25 por el lado de la integración. Ellos levantaron con mucha fuerza defendiendo a la ciudadanía, porque ellos entendían el tema, de que se le estaba pasando gato por liebre. En esta coyuntura, donde hoy día se está discutiendo en el Parlamento el impuesto a los súper ricos, si alguien tuviera que levantar una bandera de esto, tendría que ser la ET. La ET, porque ustedes son la entidad recaudadora, ustedes podrían explicar, aclarar con cifras, todo, digamos, cuánto significa, cuánto se recauda de impuestos indirectos, de los directos, cuánto se recauda por impuesto al patrimonio. Ustedes tienen toda esa discusión, todos esos datos los tienen ustedes como nadie, y ustedes podrían entenderlo. Yo creo que sería una buena causa. Creo que Clotario estaría feliz si ustedes hicieran eso. Bueno, voy al tema de los impuestos. Lo que estoy mostrando acá en la barra es el tema de Gini. El indicador de Gini lo que es un indicador de desigualdad. Si el Gini tiene como resultado cero, en ese país existe cero desigualdad. A todos les corresponde lo mismo. ¿Ya? O sea, sí, a todos un pan. Nadie tendría dos panes y otro uno, nadie 10 panes y otro uno, no. Todos tendrían pues igual la misma cantidad de panes, digamos, para alimentarse o lo que fuera, como ricas. Ese es el Gini, que entonces en azul tenemos el Gini, el índice de desigualdad. Cuando es 1 es absoluta desigualdad, cuando es 0 no existe desigualdad. Entonces en barra azul estamos viendo el Gini antes de impuestos y de transferencias. En Chile, por ejemplo, el Gini es de 51, o sea, se empina hacia el 1. Si fuera 0 sería, no tendríamos desigualdad, estamos en 51, importante desigualdad. Estados Unidos tiene una desigualdad igual que Chile, del orden de 50 puntos. Japón, 49. Australia 47, Portugal 53, Reino Unido 52, muy parecido a Chile, Italia 51, Alemania 50. Entonces uno podría decir, bueno, antes de impuestos y transferencias las desigualdades son similares, pero la política tributaria es una política justamente para ir generando equidad, para ir generando sociedades más democráticas, no solo para que la gente vote, sino que desde el punto de vista democrático también en lo social y en lo económico. Y veamos cuál es el resultado del Gini después de impuestos y transferencias. Chile apenas baja del 51 como indicador a 47, es una baja muy nimia.
Eso quiere decir que la política de impuestos y transferencia tiene un impacto muy marginal en Chile, ¿ya? Pero fíjense el impacto que tiene en Estados Unidos. De 50 baja a 39, ¿ya? Fíjense el impacto que tiene en Irlanda, de 55 baja a 31. Fíjense, todo esto es la baja por políticas tributarias y transferencias. Fíjense, Chile, ese poquito es la baja. Fíjense Portugal, de 53 a 35. Fíjense, bueno, ya lo decía, Estados Unidos. Fíjense en Alemania, de 50 a 29, ¿ya? Casi a la mitad, gracias a los impuestos. La desigualdad se reduce por impuestos y transferencias, ¿ya? Dinamarca, Francia, de 51 también a 29. Es eso lo que uno debería bajar con una política tributaria y transferencias decentes, no esto que baja Chile. Por eso es tan importante discutir una política tributaria de verdad. Por eso en el marco de la Constitución que vamos a cambiar, en lo que yo por lo menos voy a votar por apruebo y por convención constituyente en octubre, es para mejorar este tipo de cosas. ¿Ah? No puede ser que un país con tanto problema de desigualdad, después de impuestos y de transferencias, baje casi nada. Nosotros tenemos que bajar las magnitudes que bajan estos países, eh, que son países desarrollados. ¿Ya? Veamos por qué es tan importante levantar esta bandera de los impuestos, y particularmente del impuesto a los super ricos. ¿Cuál es el nivel de riqueza que está en manos del 1% más rico en cada país? En Chile son dueños de del un 40% de la riqueza, el 1% más rico de la población. Poseen el 40% de la riqueza. Ni en Estados Unidos hace ellos el 38%. En Alemania poseen el 32%. En España el 25%. En Italia el 22%. En Japón el 15%. Pero en Chile, el 1% más rico posee el 40% de la riqueza de este país. ¿Ya? Escandaloso. Si vamos a la riqueza privada total, el anterior era el 2017, si no recuerdo, mal no recuerdo, sí. Y esta es otra fuente, está hecha por académicos de la Universidad de Chile, Gino Sturla, también ha trabajado Ramón López acá, a Corsi. El 1% concentra ya el 47% de la riqueza total. Esto, o sea, la riqueza ha crecido. Y esos son 130.000 personas. En un país de 18 millones de personas, 130.000 concentran el 47% de la riqueza, pero solo 13.000 personas concentran del 34, más de un tercio por ciento de la riqueza está en el 0,1%, ni siquiera en el 1. 13.000 personas concentran un tercio. ¿Ustedes creen que estas personas van a apoyar el cambio en la Constitución? ¿Van a apoyar el impuesto a los súper ricos? Son estas las personas que pagan las campañas publicitarias para que cuando haya una reforma tributaria digan que eso va a afectar a todos los chilenos, cuando ahora viene el impuesto a los súper ricos van a hacer todo el lobby del mundo, cuando viene el tema de la Constitución van a defender mantener una Constitución que le ha consagrado este nivel escandaloso de riqueza. ¿Ya? Entonces, de esto estamos hablando cuando estamos hablando de un impuesto a los súper ricos, que si lo grabáramos a ellos en su stock de riqueza, con un 2,5% podríamos generar entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Sería completamente innecesario recortar platas este año. Sería completamente innecesario recortar el presupuesto a partir del 2021 con la lógica del presupuesto base cero. Entonces, ¿cuál es la paradoja que tiene Chile hoy día? Que en vez de estar recortando programas sociales, que es el grueso del recorte que hay en el sector público, los programas sociales, ¿ah? Fuertísimo. Yo estuve con la Junji dando una charla de esto, lo mismo, estaba con la gente de la salud, con distinta gente. En vez de estar cortando esos programas sociales, podríamos grabarle, incluso está el proyecto de ley por única vez, por una vez. Y tendríamos 6.000 millones de dólares que sería una tremenda inyección para programas sociales, digamos, de este país, ¿ya? O para un ingreso familiar de emergencia en la crisis sanitaria que podría durar perfectamente un semestre, asegurándole del orden de 400.000 pesos al grueso de los chilenos, para que no, la economía no caiga y no estemos en la situación que nos estamos encontrando hoy día, ¿ya? Aquí lo que les grafico es que este impuesto, que es tan ninguneado y tan por los medios de comunicación, bueno, todos estos países tienen impuesto al patrimonio, incluso la barra roja es Chile. Chile tiene un impuesto al patrimonio también, el pago de las contribuciones, ustedes lo saben, ustedes manejan bien el tema tributario, saben que aquí hay impuesto al stock de riqueza, pero que es muy bajo, ni siquiera llega al 1%. Compárelo con Francia, que está al orden de 4, Bélgica 3, Argentina, Uruguay, etcétera. Son países que tienen el doble, o a veces casi el triple de lo que hoy día tiene Chile como grabado la riqueza, ¿ya? Y ahí viene todo el tema del presupuesto base cero. Yo acá tengo ejemplos de cómo esto está operando para otros servicios.
¿ya? Entonces, les están recortando en gastos al 90%, en transferencias corrientes 114%, en inversión le están recortando toda la plata, ¿ya? ¿Cómo se desagrega eso en gastos de personal? Bueno, en sueldo, asignaciones e incentivos, lo que gastaban en el 2020 van a gastar un 8% menos, en hora extraordinaria también fuertemente menos, en viáticos un 70% al extranjero, un 25% se recortaron un cuarto los viáticos nacionales, ¿ya? En bienes y servicios de consumo, fuerte recorte en todos los ámbitos, y eso que no está considerado los elementos de protección del personal y de sanitización, ¿eh? Que finalmente va a ser otro recorte muy fuerte. En los activos no financieros, todo lo que es vehículo, equipo informático, más del 20%, ¿ya? Aquí hay otro caso concreto también, como está operando hoy día, que es en el Ministerio de Educación, ¿ya? La Superintendencia de Educación, aquí también se le recortaron a ellos, ellos requerían 31 mil millones, solo se le asignaron 27 mil, los recortes están en gasto en personal, 2.400 millones de recortes, en bienes y servicios 624 millones, en adquisición de activos financieros, es decir, digamos, bueno, esto es lo que está pasando y esto es lo que está pasando a ustedes, pero nosotros lo tenemos invisibilizado. Lo que yo he estado pantallando es cómo otros servicios han ido logrando información y dar la pelea respecto a esto. Para remontar en capacitación, para remontar en lo extraordinario, para remontar en médico. Esto es lo que se está peleando hoy día y nos queda, yo diría que del orden de, aquí vamos a ver las fechas. ¿Cuál es el calendario? ¿Qué estamos hoy día? Hoy día estamos acá. Estamos en el análisis y elaboración del proyecto de presupuesto, entre la dirección del presupuesto y a nivel de servicios. Todavía estamos acá. Pero esto ya la última semana de agosto empieza a escalar a nivel ministerial. Por tanto, si ustedes no se cruzan en esta discusión hoy día, ya esto se les va a escapar. ¿Qué significa cruzarse hoy día en esta discusión para cerrar? Bueno, que ustedes piden una reunión a su autoridad y le digan que quieren conocer cuál es el resultado de la propuesta de marco presupuestario que ha hecho la DIPRES para el servicio, tanto en subtítulo 21, como eso le va a pegar en nuestra ordinaria, en viático, etcétera, al servicio. ¿Qué pasa con subtítulo 22? Si están contenidos ahí los gastos de sanitización, DPP, en subtítulo 29, los requerimientos informáticos que ustedes tienen, en subtítulo 31, las inversiones. Pidan esa reunión con su autoridad, tengan esa reunión que les rinda cuenta y que les fundamente dónde está el recorte y cómo le va a pegar a los funcionarios. ¿Ah? Eso es lo que se está dando la pelea hoy día y yo creo que AT tiene que estar en esa pelea. ¿Ah? Yo lo dejo hasta ahí para ver si alcanzamos a conversar algunos minutitos. Por supuesto, yo les voy a enviar a ustedes esta exposición. Bueno, oye, gracias, Manuel. Ha sido una excelente clarificación y- y realmente son temas que son complejos de abordar y nos das luces realmente con un lenguaje bastante llano. Ujú. Mira, un comentario porque nunca he entendido esta postura del presupuesto base cero, porque a mi entender, este presupuesto estaría como una base menos 14 por lo que veríamos ahí en los gráficos, o sea, ya tiene un recorte de un 4% más un 10% que se estaría agregando de rebaja, o sea, el presupuesto que se está planteando es menos 14, no sería como base cero. No sé si el lenguaje es el que confunde o el lenguaje técnico que realmente se aplica para explicar este tipo de situaciones de recorte presupuestario, ¿no? Eso me resulta curioso, porque uno ve en las noticias base cero y en los números dice menos 14. Mm. Eso llama la atención. Ya. Yo no sé, José, si vamos a hacer una tanda de preguntas. ¿Cómo lo Sí, vemos? sí, bueno, inscríbanse para las preguntas, las personas, por favor, que quieran formular alguna pregunta. Por último, tenemos un comentario. Santiago tenía una dificultad delante con. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta específica? Que lo hice por el chat, por favor, para. Vemos ese tema del lenguaje mientras. Ok, ya estoy más preguntas.
Sí, mira, a ver, Yo no alcancé a notar bien la fecha. Me parece que, que no veo, si no recuerdo, tenemos una fecha tope para hablar por lo menos acá con el servicio, el 17 de julio, ¿no? no, agosto. Hasta el 21 de agosto. Perdón, del 17 al 21 de agosto, ¿verdad? Que pasamos julio ya, ¿sí? Y ojalá pasemos a agosto. Sí. No, Fabián, mira, esto que tú estás preguntando un detalle, la pregunta de José después va a ser más larga la respuesta, pero este calendario que yo pantallé es el calendario que se definió en Hacienda ya hace un tiempo atrás y ha ido teniendo ajustes. ¿Ah? Entonces, originalmente tenemos como programación hasta el 21 de agosto, eso puede variar, es más o menos 21 de agosto. ¿Ah? Lo importante es que todavía no ha escalado a nivel ministerial, todavía está la discusión a nivel de... Pero ya el ping-pong se ha ido agotando bastante, o sea, ya ha ido ida y vuelta, ya no es tan fácil empezar a revertir estos números, pero yo creo que con todo es un ejercicio que ustedes no pueden dejar de hacer, en realidad, porque les pega a ustedes. Van a tener menos viáticos, seguramente menos extraordinarias, puede que les peguen en dotación, les va a pegar sin dudas en bienes y servicios, etcétera. Entonces, por lo menos tienen que conocer eso. Y no solo yo creo que aquí hay que reclamar el derecho a información. Yo creo que los gremios, ustedes mejor que nadie saben los requerimientos que ustedes tienen como servidores públicos para cometer su tarea. Y en consecuencia ustedes deben participar, deben incidir en el diseño del presupuesto. No hay otro, Hacienda no sabe mejor que ustedes lo que se requiere. Hacienda sabe poner un techo, una lápida al gasto. Pero los que saben lo que se requiere para hacer mejor el trabajo, las inversiones que existen, los bienes y servicios, los programas, los hardware, software que hay que adquirir son ustedes. La cantidad de horas que requerimos de extraordinaria, los viajes que requerimos, pues hay que hacer más o no, fiscalizar en terreno, esos son ustedes. Y por tanto, ustedes deben ser considerados como voz en el diseño. Por lo tanto, en buena hora, esta crisis gatilló esto, pero yo creo que debe ser parte del programa de los gremios, hacerse parte de la discusión. Y eso es desde junio para adelante, incluso desde antes para adelante. ¿Ya? Aprenden a seguirle la pista a esto. Aprendan a meterse, a buscarlo, el presupuesto asignado, a mirar cuánto le están asignando y hagan el ejercicio ustedes de cuánto deberán, en opinión de AETER, se requiere y con qué fundamentos, y sienten la autoridad a discutir esto. ¿Ya? Porque el secretismo, el encapsulamiento con que esto se hace, facilita mucho que se vayan recortando los derechos de la comunidad en los programas a través del subtítulo 24, que es transferencia, y de los trabajadores a través del subtítulo 21, 22, 31, digamos. ¿Ah? Entonces, yo entiendo que todavía tenemos tiempo, tienen que precisarles cómo está el calendario ustedes, en el servicio ustedes, pero yo pediría a la brevedad, ojo que las autoridades le están haciendo el quito un poco a esto, ¿no? O sea, porque las autoridades, muchas, no digo necesariamente que la DT, han sido bien yes men respecto a esta cuestión. ¿Ah? De la imposición que ha hecho Hacienda. Bueno, obvio, son nombrados por ellos, tienen el mismo credo ideológico de ellos, y por tanto, lo que evitan es abrir la discusión a los gremios, porque los gremios tienen mucho fundamento para esta pelea. Si el fundamento de Hacienda es solo recorte y jiberización del Estado, un fundamento más bien ideológico. Ya habiéndose aprobado el fondo COVID 12.000 millones, el sostén del recorte para adelante es la lógica de ir achicando el Estado para abrirle más espacio a los negocios privados. Es eso, es la práctica. José, me parece que alguien más está preguntando, si ve a Cristian, creo que iba a preguntar para que juntemos la tanda de preguntas y después yo cierre con la respuesta. Cristian hizo un comentario, anotó algo. Sí, me imagino que Cristian va a consultar o te damos la palabra para que haga la... ¿Está viendo si nos íbamos a anotar por acá o vamos con las preguntas directas? No sé. Sí, vamos. Consulta inmediato ya. Sí, no, mira, sí, lo importante, la consulta, bueno, saludar a Manuel una vez más y agradecerle la presentación. Y claro, por la importancia del tema, te quería consultar, tú que tienes experiencia y trabajas con varios gremios, ¿has visto que se haya dado la posibilidad de algún gremio que haya podido revertir esta situación o la posición del gobierno es demasiado tajante en ese sentido? Si hay alguna experiencia de otro gremio que haya ido a la pelea, como se dice, y haya podido cambiar esto. Y la otra consulta que debería hacer, que te hice la otra vez y todo, bueno, tú estás viendo, como comentaste, el tema del sueldo mínimo. Se está discutiendo y todo eso, y eso, bueno, pega directamente con lo que es el reajuste nuestro, ¿cierto?
y quería que nos pudiera contar un poco cómo está ese panorama. Te escuché recién que comentaste que habían ahí un contra respecto de esa negociación que va a hacer. Bueno, sabemos nosotros que lamentablemente toda esta pandemia ha apuntado mucho al apoyo del sector privado y han dejado al sector público de lado. A los funcionarios públicos se les ha caricaturizado bastante por parte del ministerio como que fuéramos prácticamente clase alta, millonarios o ese tipo de cosas. Y esa caricatura demuestra que lo más probable es que frente a esa negociación tengan una disposición especial hacia el sector privado que va a ser completamente contraria, puede ser, hacia el sector público. Por lo tanto, negociarán un salario mínimo, pero a la hora de ajuste es muy probable que nos peguen un portazo. Pero desde esa perspectiva, te quería hacer esas dos consultas. Una, si existe la experiencia de algún servicio que haya podido revestir esta situación, y si me puede contar un poco cuál ha sido más o menos la estrategia. Y lo otro es, ¿cómo ves tú lo del reajuste? ¿Cómo ves esta negociación que está partiendo ahora y que sirve mucho de base para la que viene? Solo esas dos preguntas, Manuel. Muchas gracias. Perfecto. Manuel, tengo para que no te tiro una también ahí. Uh-huh. Interpreto a Norma Sicarelli con una consulta que tiene que ver con remuneraciones. ¿Cómo podría afectar los bonos, los ingresos de los funcionarios, este recorte presupuestario? Pero entiendo que primero habría que conocer cuál sería el recorte presupuestario para el próximo año, porque esa información no se tendría. Esa es una consulta que hay por ahí en... Uh-huh. Ya, perfecto. Blanca quiere hacer una consulta, para ir cerrando. Adelante, Blanca. Manuel, buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy entendible y de mucha utilidad. Una consulta en relación a la experiencia con los otros servicios y la propuesta que ha hecho la DIPRES en relación a la rebaja presupuestaria. ¿Esta se ha equiparado a los recortes que se han hecho en base al presupuesto 2020 o, teniendo la base de los recortes del presupuesto 2020, aún ahí se han hecho una rebaja del 10%? Ya, esa es la consulta. Perfecto. Gracias. Ya. ¿Partimos con esto, Manuel? Sí, estamos. No, porque en 10 minutos más rápido, yo estoy en la video del sector público, las dos se comprometió. Sí, mira, a ver, respecto de lo primero que tú me planteas, mira, a ver, lo que está establecido en la lógica del presupuesto base cero, dicho en un minuto, el presupuesto base cero es una técnica, es una metodología que está tomada desde el sector privado, que fue implementada por primera vez el siglo pasado, en la década del 70, por la empresa Hewlett-Packard, que lo que hizo un ejercicio para ver cómo podía aumentar sus ganancias. Y entonces en ese ejercicio lo que establecieron fue que la mejor forma de aumentar las ganancias, dada que los precios tenían que competir con terceros en el mercado, era rebajar los costos. Y entonces dijeron, bueno, para rebajar nuestros costos lo que vamos a hacer es que todo lo que estamos gastando vamos a hacer como que si no lo necesitamos. Vamos a partir de cero. Y para ver que achicar al máximo cada gasto, ¿ya? Y en función de eso, reduciendo los costos y manteniendo los precios, vamos a aumentar nuestras ganancias. Entonces, esta es una herramienta tomada del sector privado, porque el sector privado opera con la lógica de la ganancia, pero el sector público no debiera operar con la lógica de la ganancia, debiera operar con la lógica de la calidad del servicio público, ¿ya? Y entonces es una herramienta distinta. No es extraño que el mundo empresarial, que la derecha tome herramientas desde ese sentido, pero lo grave de esto acá es que en el sector público hay cosas que, estando sujetas a leyes, ¿no? Hay cosas que son gastos permanentes, por ejemplo, la subvención, el gasto de las pensiones, eso usted, como viene en el coloque del ley, usted no lo puede rebajar del presupuesto, ¿ya? Y por tanto, para cuadrarse con el 90, usted tiene que exacerbar el recorte en otras partidas, para que al final, la línea final le dé un 90, ¿ya? Y a eso es lo que estamos asistiendo. Entonces, aquí me acuerdo un poco para lo que tú me preguntabas. El presupuesto base cero es una imposición desde Hacienda para en un primer ejercicio recortarles a todos los servicios un 10%, entre un 10 y un 20, ¿ya? ¿Cómo opera esto? Se les entrega un formulario como un Excel, para traducirlo en simple, ¿ya? Y el servicio empieza a llenar ese Excel, y en un momento dado, cuando llega al 90% del gasto del año anterior,
y va a poner más plata, no lo deja el Excel, ya topó techo y no lo deja, ¿ya? Está bloqueado porque ya está en el 90. Entonces, ahí los servicios tienen que recurrir al formulario L, que es un formulario adicional, que es como un formulario de caridad, para meter cosas por si esa caridad es considerada por DIPRES, ¿ya? Lo más probable es que no lo sea, ¿ya? Entonces, ahora, si el presupuesto en términos globales va a ser rebajado en un 10 o no, es una segunda discusión. La primera es que ciertamente a los servicios se les está rebajando a todos un 10%, pero el presupuesto global, recuerden ustedes, o sepan ustedes los que no lo conocen, es que tiene también una partida, que es la partida 50, que es la partida del Tesoro Público, ¿ya? Y en el Tesoro Público es una gran provisión, ¿ya? Ese Tesoro Público está para ir a pagar incendios, está para hacer inversiones que no estaban previstas, etcétera, ¿ya? Entonces, yo podría, fíjate, tener un recorte de 90% para todos los servicios, pero podría tener un presupuesto global menos de 90, más de 90, igual a 100, etcétera, porque hay una partida que es la partida 50, que no entran directamente los servicios, y es una provisión. Y esa provisión me puede jugar. No sé si me sigue, ¿te fijas o no? ¿Ya? Y porque fíjense ustedes lo siguiente, el presupuesto, así, en dos grandes brazos, tiene gastos corrientes y tiene gastos de inversión. Ustedes son parte del gasto corriente, ¿cierto? Gasto personal, ¿ya? Y los gastos de inversión podrían y seguramente van a subir mucho más que los gastos corrientes se van a achicar. Y el gasto de inversión podría aumentar. Entonces, eso también te va a jugar con el resultado final. Donde tenemos certidumbre hasta acá, es que el gasto en personal va a disminuir y el gasto corriente en global va a disminuir, ¿ya? Y eventualmente las inversiones eventualmente pudieran aumentar. Y eso va a dar el delta final de 10, 14, lo que fuera, ¿ya? De acuerdo. Bueno, después Gracias. había casos concretos de servicios que hubieran dado una pelea con una buena experiencia y el tema del transporte del sector público. Mira, hay varios gremios que han peleado esto. Primero, respecto del recorte para el 2020, a principios de año hubo un intento de recortar gastos de salud mental para chicos vulnerables que se aportaban a través de la JUNAEF, del Ministerio de Educación. Y la asociación de la JUNAEF, cuando se enteró de esto, de este recorte, que en el caso de ustedes suma 2.500 más 4.000 y fracción, digamos, uno de estos recortes, ellos se enteran y ellos arman tremenda campaña, uno con los municipios, porque operaba a través de los municipios, dos con los ejecutores de este programa, porque eran externalizados, eran como 200 personas externalizadas, digamos, ¿ya? Que eran subcontratadas por los municipios, y tres con los beneficiarios de este aporte de salud mental, ¿ya? Y arman toda una campaña y arman todo un lobby parlamentario y logran revertir la medida, ¿ya? La JUNAEF, a principio de semestre, a la asociación de ellos y todo, Roxana, que se llama la presidenta, ellos logran dar una lucha eficaz. ¿Por qué? Porque tienen oposición oportuna, porque se tensan con la oportunidad y saben de elaborar una estrategia que es eficaz porque activa a los ejecutores de la política, activa a los municipios, activa a los parlamentarios y activa a los beneficiarios, a los padres de los niños que están beneficiándose en este programa de salud mental. Y arman un quilombo con esto y logran revertir la media. Hay un caso súper concreto. Respecto al presupuesto 2021, yo tengo dos casos ahí. Uno, la FUNGI, no les camotearon la reunión hasta que hoy día, entiendo que hoy día tienen la reunión incluso con la DIPRES para ver este tema, ¿ya? La van a ver con su servicio, pero también con la DIPRES. Y los que han estado dando una pelea muy firme por esto, que son primos hermanos de ustedes, son los de la AFICH y la NEDICH, ¿ya? Ellos han obligado al servicio, el servicio les entregó información muy temprano, tienen todo el detalle en ellos, ¿ya? Y en segundo lugar, ellos tuvieron una reunión con la autoridad específica, con la gente que ve el presupuesto del Servicio de Impuestos Internos, y estuvieron en esa reunión y peleando palmo a palmo cada cosa. Y ahí se dieron cuenta, por ejemplo, que le estaban recortando plata en capacitación, que estaban disminuyendo los compromisos de aumento de votación que habían y otras cosas. ¿Ah? Yo soy asesor de uno de los gremios ahí, estuve de cuerpo presente en la reunión, por eso tengo el detalle. O sea, tenemos experiencia, la gente de la Superintendencia de Educación lo mismo. ¿Ya? También estuvo con las autoridades, estuvo con los técnicos, digamos, y estuvieron reclamando palmo a palmo cada cosa. ¿Ya? Entonces, y la NEF está dando esta pelea centralizadamente y está viviendo, de hecho,
a mí me pidieron que elaborara un formulario de levantamiento de información para cada servicio. A ustedes se lo van a hacer llegar seguramente, un oficio para que ustedes le pidieran esa información al servicio, y ahí, digamos, tener una información centralizada para empezar a desplegar un lobby ante la opinión pública y también ante los parlamentarios con esta materia. O sea, todo eso se está haciendo. Esa experiencia ahí, y ustedes la tienen súper cercana en el frente de Hacienda, en particular, ¿no? El tema del sector público, bueno, no se ve fácil, ¿ah? No se ve fácil. Tú bien lo decías, Cristian, ya el año pasado el ministro dijo que nosotros pertenecíamos al decil más rico de la población, ¿ya? Y estadísticamente ustedes se podrán sorprender, pero eso pudiera ser, sí. El problema no es en deciles. El problema, como yo lo mostré, es el 1%, que posee el 40% de la riqueza. Y es el 0,1%, o sea, 13.000 personas que poseen el 34% de la riqueza. Entonces es una trampa cuando se dice el decil, porque en ese decil caemos hasta nosotros, ¿ya? O sea, nosotros obviamente ricos no somos. Pobres tampoco, pero ricos no. Pero claro, ahí el tema tiene que ver con... entonces, el gobierno va a tratar de poner a los trabajadores del sector público en contra de la opinión, o sea, a la opinión pública en contra de los trabajadores del sector público, ¿ya? Diciendo que nosotros no hemos tenido problemas de cesantía, no hemos tenido que ocupar la ley de protección del empleo, nuestros empleados estamos cómodamente trabajando en la casa, etcétera, 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 y más encima venimos a pedir reajuste, cuando el 30% de los chilenos está desempleado. Entonces, la estrategia aquí va a tener que ser muy fina, porque si nosotros no tenemos negociación del sector público, lo que va a pasar es que vamos a achicar nuestro salario, porque la inflación a fin de año va a llegar del orden de 2 puntos porcentuales, y por tanto vamos a tener un salario que en términos de poder adquisitivo va a ser 2 puntos porcentuales de menos poder de compra que el que teníamos hace 12 meses atrás. Entonces, a lo menos nosotros tenemos que asegurar que no se disminuya en términos reales nuestro salario, ¿ya? Después me preguntaron, los recortes presupuestarios afectan bonos, ese tipo de cosas. Bueno, mira, ha habido una preocupación en la NEF respecto del tema de los PMG, ¿ya? Porque la forma más lícita, más directa, y legal, como decía, de recortarle salario a ustedes, por ejemplo, es que ustedes no cumplan las metas, ¿ya? Y el PMG, que es un 30,6% de un subtotal haberes, viene a significar, es como un 4% de la renta de ustedes, los PMG, ¿ya? Y de tal modo que ahí tenemos un tema que tenemos que preocuparnos y que ustedes tienen que preocuparse como servicio. Hay varios servicios también que están viendo esto, tengan reunión con su autoridad, y los PMG tienen en su normativa específica, en su reglamento, un acápite donde plantea una cláusula de salida cuando hay causas de fuerza mayor para no cumplir las metas, ¿ya? Y claramente hoy día, en tema de pandemia, estamos frente a una causa de fuerza mayor. Por tanto, tenemos que asegurar que esas metas este año no se exijan, porque fueron diseñadas en un escenario que no era para pandemia, ¿ya? Y tenemos que asegurar en esa misma reunión, discusión con las autoridades, que el 2021 las metas también dan cuenta de que vamos aún a seguir en una situación excepcional, ¿ya? O sea, las estimaciones que hay de la vacuna es que para los países más ricos la vacuna va a correr el 2021, pero para los países como los nuestros la vacuna masivamente llegaría al 2022. Por tanto, el 2021 la situación va a seguir anómala, ¿eh? Alemania. De Alemania me preguntaba una cosa bien específica, pero que es bien relevante. El recorte del 10% se hace sobre la base del presupuesto asignado el 2020 o sobre el presupuesto ejecutado del 2020. Esta no es una diferencia menor y es importante. El 10% se está recortando sobre el presupuesto asignado, sobre lo que fue asignado en la ley, ¿ya? No está tomando hasta acá como línea base los recortes sucesivos, que en el caso de ustedes no son menores, ¿eh? Por tanto, es la línea base, pero yo pediría que cuando ustedes tengan una reunión con la autoridad le pongan ojo que eso sea así, porque en términos interpretativos es así, ¿ya? En términos de la circular 21, la literalidad del texto es así. De hecho, la circular 21 establece que en términos de dotación, el servicio debe ir a respetar y congelar la dotación que tenían a diciembre del 2019, ¿ya? Pero ahí también tienen que fijarse en el tema de dotación máxima, dotación efectiva, otro tema que tienen que ver. Bueno, yo estoy súper en la hora,
un gusto verlo, más quiero destacar que la alegría y el compañerismo con que había cuando partieron la reunión, digamos, la buena leche que hay entre ustedes, yo creo que es una cosa que hay que cuidar. Yo lo celebro harto, creo que es parte de que ser gremial, no tenemos por qué ser graves, es una lucha difícil, pero si la damos con fraternidad y con alegría, será mejor, digamos. Bueno, y feliz de haber podido aportarles, digamos, y quedo a su disposición. Está sin micrófono, José Luis. Está sin micrófono. Ahí lo habilité. Gracias, oye. Bueno, agradecerte, Manuel, en nombre de todo el gremio, porque realmente para nosotros son temas que necesitamos ir abordando. De hecho, los tenemos considerados en parte para nuestra capacitación de este año. Así que, bueno, reiterarte y estamos en contacto para nuevas situaciones que podamos compartir. Ok, muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Vamos a dejar de grabar. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Manuel, saludos, compañero. Gracias. No se vayan. Hay un cafecito.